Bienvenidos otra vez a Mentes en Construcción. Qué gusto volver a estar aquí después del primer episodio. Hoy vamos a platicar de un paradigma que la neta a todos nos ha hecho pensar distinto sobre lo que significa aprender. El paradigma psicogenético constructivista de Piaget. Sí, y aunque suena bien académico, en realidad se trata de algo que todos vivimos, especialmente como estudiantes de psicología. Esa sensación de que estás aprendiendo, pero al mismo tiempo todo lo que ya sabías ya no encaja. Exacto. Cuando te das cuenta de que aprender no es acumular información, sino como desarmar lo que creías cierto para volverlo a construir. Y justo de eso se trata este episodio, de entender por qué a veces el aprendizaje se siente tan incómodo, tan raro, pero al final tiene sentido. Les voy a contar algo que nos pasó hace poco en clase. Estábamos en epistemología y todos llegamos confiados pensando, fácil, esto trata de cómo conocemos las cosas. Pero la profesora empezó a hablar de sujeto epistémico, estructuras cognitivas, como acomodación, asimilación, etc. Y fue como si nos hablara en otro idioma. Sí, me acuerdo que salí de esa clase con la cabeza hecha un nudo. Me preguntaba, ¿cómo que el conocimiento no se transmite, sino que se construye? O sea, ¿que no aprender era solo leer, memorizar y ya? A mí me pasó lo mismo. Me frustré mucho porque sentía que todo lo que había entendido sobre aprender ya no servía. Literalmente sentí un desequilibrio mental. Y justo ahí está la clave, desequilibrio. Piaget decía que cuando algo nuevo no encaja con lo que ya sabemos, se rompe nuestro equilibrio interno, y eso nos obliga a pensar diferente. Ese momento incómodo es el inicio del verdadero aprendizaje. Es como cuando tratas de entender una nueva aplicación o programa y de repente te cambian toda la interfaz. Al principio odias el cambio, pero después te das cuenta de que sí tiene sentido. Totalmente. Y creo que eso nos pasa con muchas materias en psicología, como cuando pasas de conductismo a teorías humanistas o cognitivas. Al principio no sabes ni cómo conectarlas, pero poco a poco tu cerebro se adapta. O cuando pasamos de aprender teorías generales a tener que aplicarlas en casos reales. Ahí se nota la diferencia entre repetir conceptos y realmente entenderlos. El paradigma psicogenético, propuesto por Jean Piaget, parte de una idea muy poderosa. El conocimiento no se recibe, se construye. Nadie puede aprender por ti. Tú, como sujeto, eres quien organiza, acomoda y reinterpreta lo que ves, lees o escuchas. Y eso cambia totalmente la forma de ver la educación, porque deja de ser el profesor te dice y tú aprendes, para convertirse en tú participas en el proceso de construir tu propio conocimiento. Pues Piaget hablaba del sujeto epistémico, que no es una persona específica, sino como una representación de cómo cualquiera de nosotros conoce el mundo. No se trata de experiencias individuales, sino más bien de cómo funciona el pensamiento humano en general. También algo interesante es que este paradigma tiene una postura constructivista, interaccionista y relativista. Constructivista porque el conocimiento no es estático, se transforma. Interaccionista porque se da gracias a la interacción entre nosotros y el entorno. Y relativista porque el conocimiento depende de esta relación. Ni el sujeto ni el objeto existen separados. Lo más padre es que todo esto Piaget lo comprobó observando cómo pensamos desde niños hasta adultos.
cómo nuestra forma de razonar va cambiando con las experiencias y cómo eso moldea nuestro aprendizaje. En palabras simples, no aprendemos de una vez por todas, aprendemos transformando lo que ya sabíamos. Aquí entran 3 conceptos clave: asimilación, acomodación y equilibración. La asimilación es cuando tratamos de integrar nueva información a lo que ya sabemos. Por ejemplo, cuando aprendí el término epistemología, al principio lo asocié con psicología del conocimiento, aunque no fuera exactamente lo mismo. Y la acomodación ocurre cuando esa nueva información no encaja, así que tenemos que ajustar nuestras ideas previas. Es cuando dices, ok, lo que creía no estaba mal, pero tengo que modificarlo para entender esto nuevo. Y ahí entra la equilibración, que es básicamente el balance entre asimilar y acomodar. Cuando algo te descoloca, tu mente busca volver al equilibrio reorganizando sus esquemas. Piaget decía que ese desequilibrio es necesario, porque sin conflicto, pues no hay cambio. Y eso me parece súper interesante, porque muchas veces cuando estamos confundidos, creemos que algo está mal, pero en realidad ese es justo el momento donde estamos creciendo cognitivamente. Sí, como cuando estás viendo una película que no entiendes, pero después todo encaja y dices, ah, con razón. El cerebro tuvo que reorganizar toda la información para darle sentido. O cuando intentas aprender a usar un programa nuevo. Al principio cometes errores, te frustras, pero luego tu mente se adapta, encuentra patrones, reorganiza la información y lo dominas. En nuestro caso, ese choque entre lo que sabíamos y lo nuevo que estábamos aprendiendo fue una especie de respuesta beta, como diría Piaget. No solo nos confundimos, sino que nuestras estructuras mentales se modificaron. ¡Exacto! Pasamos de pensar que aprender era memorizar a pues entender que realmente es construir sentido. Fue una reestructuración total de nuestra manera de pensar. Y después de varias clases, poco a poco logramos ese equilibrio. Lo interesante es que cuando lo alcanzas, te sientes tranquilo, pero también más preparado para el siguiente desequilibrio. Porque siempre habrá algo nuevo que aprender, algo que te rete y te saque de tu zona de confort. Así funciona el desarrollo cognitivo. Piaget también hablaba de etapas del desarrollo cognitivo, y aunque muchas se asocian a la infancia, la etapa universitaria se relaciona con las operaciones formales, donde desarrollamos el pensamiento abstracto. Y eso se nota un montón. Ya no solo tratamos con hechos concretos, sino con teorías, hipótesis y conceptos abstractos. Es el momento donde realmente aprendemos a pensar por nosotros mismos. En esta etapa empezamos a darnos cuenta de que las cosas no son blanco o negro, que las ideas pueden coexistir, que hay matices. Esa es una señal de pensamiento formal y reflexivo. Y el paradigma psicogenético nos ayuda a entender que eso no se logra de un día para otro. Es el resultado de muchos pequeños desequilibrios, de muchas veces en las que pensamos, no entiendo nada, hasta que finalmente algo se acomoda en nuestra mente. Lo que más me deja este paradigma es que el aprendizaje no se trata de estar siempre cómodo, sino de permitirte pasar por el caos. Sí, y también entender que confundirse no es fallar, no está mal, es parte del proceso natural de aprender. Aprender es como reconstruir un rompecabezas. A veces tienes que desarmar todo para poder ver la imagen completa. Y creo que, como estudiantes de psicología, este paradigma nos invita a no tenerle miedo al desequilibrio, porque justo ahí, entre lo que sabemos y lo que no, es donde ocurre el verdadero crecimiento. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mentes en Construcción.